El 22 de abril de 1993, un estudiante negro de 18 años fue asesinado cerca de una parada de autobús en el barrio de Eltham, al sureste de Londres, durante un encuentro con 6 personas a quienes nunca había visto antes. El ataque, completamente no provocado, duró entre 10 y 50 segundos. Fue llevado a cabo por una pandilla de 6 matones blancos que parecían ofendidos por el hecho de que un joven de color se atreviera a esperar un autobús en su vecindario. Sin embargo, a diferencia de otros asesinatos motivados por el racismo que habían ocurrido recientemente en el Reino Unido, este se negó a desaparecer en silencio después de 1 o 2 días de atención mediática. El asesinato de Stephen Lawrence sacudió a toda la nación, y sus repercusiones se sintieron a lo largo de las siguientes 3 décadas, y aún se sienten a día de hoy. A pesar de la rápida identificación de 5 de los 6 sospechosos, pasaron casi 20 años antes de que alguien fuera considerado responsable del asesinato, mientras que la mayoría de los integrantes de la pandilla nunca enfrentaron la justicia y un 6º sospechoso, hasta ahora, ha permanecido oculto en las sombras. Fue un asesinato en el centro de una investigación fallida, durante la cual algunos miembros de una fuerza policial supuestamente corrupta parecían más interesados en desacreditar a la víctima que en capturar a los asesinos. Fue un asesinato seguido por una acusación privada, varias investigaciones oficiales, uno de los titulares de periódico más polémicos de la historia y un eventual nuevo juicio que solo fue posible después de que el caso llevara a la eliminación de una ley arcaica de 800 años. Y fue un asesinato que expuso a la fuerza policial británica como una organización estructuralmente racista. Sin embargo, ¿cómo fue que este asesinato particularmente brutal, motivado por nada más que odio racial, terminó cambiando el panorama del Reino Unido durante los siguientes 30 años, mientras que otros asesinatos igual de sin sentido fueron olvidados demasiado rápido? ¿Ha sido el legado de Stephen Lawrence realmente el punto de inflexión en las relaciones raciales que su familia ha estado defendiendo incansablemente durante todos estos años? ¿O aún nos falta muchísimo por recorrer? Uno podría haber esperado razonablemente que el asesinato aleatorio de una persona negra inocente en las calles del Reino Unido generara una amplia cobertura mediática en la década de 1990, especialmente si se seguía con una investigación policial abiertamente prejuiciosa. Pero el asesinato de Stephen Lawrence atrajo mucha más atención que la mayoría, más atención que cualquier otro, por razones que intentaremos desentrañar más adelante. No siempre fue el caso que la nación se preocupara mucho por asuntos como el asesinato de una persona negra. A menudo se asumía que la víctima probablemente era un miembro de una pandilla de todos modos, y claro, seguro se lo merecía. Además, incluso si por algún milagro fueran inocentes, se confiaría en que la policía llegaría al fondo del asunto. Aunque seguramente el nombre de Stephen Lawrence será inmediatamente reconocido por casi todos en el Reino Unido, es probable que no todos conozcan nombres como Roland Adams o Michael Manson. Roland era un estudiante negro de 15 años, que también fue asesinado mientras esperaba un autobús, esta vez en Thamesmead, en el sureste de Londres, en 1991. Roland estaba esperando el autobús con su hermano menor cuando ambos fueron acosados racialmente por un grupo de jóvenes blancos mayores y ebrios, lo cual derivó en un ataque en el que Roland fue apuñalado en el cuello con una navaja mariposa y más tarde murió a causa de sus heridas. La policía y el servicio de fiscalía de la corona fueron reacios a tratar el asesinato como un crimen motivado por racismo. Al parecer, trabajaban bajo la suposición de que los chicos negros no pueden ser completamente inocentes. Inicialmente se determinó que Roland había perdido la vida en una pelea por territorio de pandillas que se había salido de control. Miembros del Partido Nacional Británico luego felicitaron al grupo de atacantes por defender su territorio. De hecho, Roland Adams nunca fue miembro de una pandilla. Era un estudiante dedicado y un músico talentoso que fue atacado por un grupo de racistas ebrios solo por el hecho de ser negro. Solo uno de los miembros de la pandilla fue condenado por asesinato, mientras que ninguno de los otros fue siquiera procesado. Mientras tanto, Michael Manson ya tenía cierto reconocimiento público, ya que había tenido una breve experiencia con la fama como parte del trío de música dance y producción Double Trouble a fines de la década de 1980. Hijo de un diplomático de Ghana, Michael sufrió problemas psiquiátricos en su vida adulta.
En 1997, a los 30 años, fue atacado aleatoriamente, abusado y quemado vivo por un grupo numeroso de agresores, de los cuales solo 2 fueron encarcelados por asesinato. Antes de morir a causa de sus horribles quemaduras, Michael logró contarle a su familia y amigos la naturaleza del ataque que había sufrido, pero la policía inicialmente se negó a tomar en serio sus declaraciones, ya que Michael padecía problemas de salud mental. Solo querían cerrar rápidamente el caso, asumiendo que él mismo se había prendido fuego. Durante mucho tiempo, había una creciente sensación de furia ante el hecho de que las personas de color rara vez eran tratadas con justicia por la policía, ya fuera en vida o en muerte. Esta indignación ya había estallado en las calles durante los infames disturbios de Brixton de 1981. En un intento torpe y autoritario por reducir el crimen en ese distrito del sur de Londres, con una importante comunidad afrocaribeña, la policía lanzó la operación Pantano 81, que esencialmente consistía en detener y registrar a cualquier persona de color que se encontraran, sin una razón justificada. Esto desató disturbios masivos durante los cuales 45 civiles y 279 agentes resultaron heridos. Casi 150 edificios fueron dañados, innumerables tiendas saqueadas. La investigación posterior, dirigida por Lord Scarman, concluyó que las desventajas raciales, los factores sociales y económicos complejos y una profunda desconfianza hacia la policía y sus métodos cuestionables alimentaron un estallido espontáneo de resentimiento. Aunque el informe Scarman advertía que se requerían acciones positivas urgentes para combatir las desventajas raciales, recuperar la confianza en la policía y reducir el riesgo de futuras protestas violentas, sería difícil argumentar que las tensiones entre la policía y las comunidades étnicas disminuyeron significativamente después del informe. Y fue en este contexto de desconfianza, malestar y violencia que nació y creció Stephen Lawrence. Stephen, el mayor de 3 hermanos, nació en 1974, hijo de padres jamaicanos, Neville y Doreen, quienes habían llegado al Reino Unido en la década de 1960. Criado en Plumstead, en el sureste de Londres, Stephen era un entusiasta scout y, según se decía, destacaba en los deportes mientras albergaba el sueño de convertirse en arquitecto. En años posteriores, también tuvo una fugaz aparición en la pantalla grande como extra en el drama criminal For Queen and Country de 1988, protagonizado por Denzel Washington. Sus compañeros de clase recuerdan a Stephen como un estudiante particularmente responsable y consciente. Su amigo cercano, Dwayne Brooks, recuerda un incidente en el que algún bribón rompió una ventana del salón a espaldas del profesor, quien arrastró a Stephen al frente del aula para acusarlo de vandalismo. No fue porque el maestro realmente creyera que él era el culpable, sino que fue una pésima táctica para hacer que el alumno más confiable de la clase evitara una injusticia revelando al verdadero culpable. Pero no fue así. Stephen se negó a delatar a nadie, quizás porque ni siquiera sabía quién había roto la condenada ventana. Esto le valió el respeto de sus compañeros por no ser un soplón. Es muy fácil dejarse llevar cuando se habla de las virtudes y del potencial de una víctima inocente cuya vida fue arrebatada sin culpa alguna. No es lo mismo con los criminales, que como mucho recibirán un breve resumen de carácter de un vecino distante que dirá algo como, pues siempre fue muy reservado, la verdad. Nunca hubiéramos imaginado que era capaz de hacer algo así. En contraste, las víctimas de asesinato suelen ser retratadas como seres absolutamente angelicales que enriquecieron la vida de todos los que los rodeaban y que estaban a punto de encontrar la cura del cáncer, inventar el teletransportador o convencer a Justin Bieber de retirarse. Todas cosas brillantes que deberían hacerse lo antes posible, especialmente lo último. En el caso de Stephen Lawrence, a menudo se lo representa como un estudiante completamente dedicado y conciliador, que estaba a punto de convertirse en un arquitecto de fama mundial justo antes de que le arrebataran la vida. Ahora bien, tal vez estaba destinado a convertirse en un arquitecto de renombre mundial, pero nunca lo sabremos.
Esa es la tragedia. Ciertamente acababa de completar una breve pasantía en una pequeña firma de arquitectura y estaba cursando sus niveles avanzados en tecnología y física, pero nunca fue el primero de la clase, y algunos de sus profesores estaban preocupados porque necesitaba aplicarse con seriedad si quería tener alguna posibilidad de aprobar. Naturalmente, se había vuelto más interesado en pasar el rato con sus amigos que en pasar los fines de semana con la nariz enterrada en los libros, y sus padres estaban cada vez más molestos porque ya no asistía al culto en la iglesia metodista de la Trinidad con la misma frecuencia que cuando lo arrastraban de las orejas siendo un niño pequeño. Stephen Lawrence no andaba por ahí con un halo flotando sobre su cabeza. Y claro, apenas se empieza a insinuar que una víctima no era un ángel, hay quienes se preparan para oír detalles escandalosos, como que pasó años en un reformatorio por incendiar un refugio de perros mientras andaba drogado con heroína. No estamos sugiriendo nada por el estilo. Según todos los informes, Stephen Lawrence era probablemente más recto que la mayoría y jamás tuvo ningún problema con la ley. Lo único que decimos es que no era ningún superhéroe mitológico. Era un ser humano perfectamente normal, que ocasionalmente atravesaba conflictos y tensiones en casa y en la escuela, como muchos de nosotros. Era un estudiante popular y alegre, que de ninguna manera merecía ser asesinado por un grupo de completos desconocidos mientras intentaba tomar el autobús para volver a casa. Aunque se decía que Stephen Lawrence era un estudiante positivo y optimista, la vida no siempre fue fácil para un joven negro creciendo en el sureste de Londres durante la década de 1980. En ocasiones fue blanco de abusos racistas tanto en la escuela como en la calle, incluyendo una ocasión en la que alguien lo escupió al azar mientras él simplemente estaba en lo suyo. A medida que crecía, Stephen comenzó a interesarse más en explorar los problemas que enfrentaban diariamente los miembros de las comunidades étnicas. Tras el asesinato de Roland Adams en 1991, Stephen anunció su intención de asistir a una marcha de protesta contra la lamentable e inadecuada actuación de la policía en Thamesmead. La idea no le cayó bien a sus padres, quienes en ese momento preferían mantener un perfil bajo en lugar de involucrarse activamente en ese tipo de situaciones. Sin embargo, Stephen desobedeció los deseos de sus padres y asistió a la marcha de todos modos, la cual transcurrió sin incidentes. 1993 fue un año difícil para la familia Lawrence, especialmente para el padre, Neville, quien era carpintero, pero recientemente se había quedado sin trabajo. Aún así, Stephen generalmente se mostraba animado y disfrutaba la vida al máximo. Su amigo Leon Thompson recordó la última vez que lo vio. Stephen estaba en las nubes porque acababa de comenzar a salir con una chica y estaba entusiasmado por tener su primera cita oficial con ella el sábado siguiente. El jueves 22 de abril de 1993, apenas 2 días antes de esa cita, el hogar de los Lawrence estaba un poco más tranquilo de lo habitual. La madre, Doreen, trabajaba como maestra para estudiantes con necesidades especiales, pero esa semana se había ausentado para asistir a un curso en Birmingham como parte del programa de humanidades que cursaba en la Universidad de Greenwich. Stephen se levantó por la mañana como de costumbre para asistir a clases y compartió una taza de té con su padre antes de salir. Su padre Neville, desempleado en ese momento, luego admitiría que Stephen notó cuán decaído se sentía esa mañana y, preocupado, le preguntó varias veces si realmente estaba bien antes de salir para la escuela. La última promesa que Stephen le hizo a su padre fue que estaría de regreso a las 10:30 de la noche. Tras terminar las clases por la tarde, Stephen fue a casa de su tío Martin, en Grove Park, acompañado por su buen amigo Dwayne Brooks. Ambos jugaron videojuegos hasta más entrada la noche. No estaban interesados en beber alcohol, ni en consumir drogas, ni en meterse en problemas como muchos jóvenes típicos de cualquier origen podrían haber encontrado demasiado tentador para resistirse. Solo querían jugar tranquilos en la casa del tío Martin y luego regresar sanos y salvos. Perdieron la noción del tiempo y salieron tarde como para que Stephen pudiera llegar a casa justo a las 10:30. No era una crisis mayor. No es como si el joven de 18 años tuviera un toque de queda estricto, y no habría sido la primera vez que volvía más tarde de lo planeado. Su padre Neville no se habría preocupado demasiado al principio por el retraso de su hijo. Aún así, Stephen parecía esforzarse por regresar a una hora razonable, especialmente considerando que su madre no estaba y que su padre se había mostrado algo decaído esa mañana. Stephen y Dwayne subieron rápidamente al autobús 286,
pero pronto se dieron cuenta de que habían cometido un error de principiante, ya que el autobús tomó una ruta larga y complicada que les tomaría una eternidad acercarse siquiera a la casa de Stephen. Así que tomaron la decisión de bajarse en la carretera Well Hall en Eltham y esperar allí en la parada otro autobús que tuviera una ruta más directa a casa. 3 personas más esperaban en la misma parada, pero no parecía haber ninguna señal inmediata de que llegara un autobús, y Stephen comenzaba a frustrarse. Poco después de que el reloj marcara las 10:30 de la noche, Stephen se alejó hacia el final de la calle para ver si había alguna señal de que llegara pronto un transporte. Fue en ese momento cuando apareció a la vista un grupo de 6 hombres blancos, quienes parecían molestos de que un joven de color estuviera caminando por su territorio. Al menos uno de ellos llevaba un cuchillo. Dwayne le gritó a Stephen para preguntarle si veía venir el autobús, pero en cuestión de segundos, el grupo de 6 ya había rodeado a Stephen, lanzándole insultos raciales. Esto hizo que Dwayne corriera en dirección opuesta, gritándole a su amigo que lo siguiera. En ese momento, se creyó que el ataque había durado solo unos segundos, pero luego se supo que pudo haber sido hasta 50 segundos. En algún momento, después de que Stephen fue derribado al suelo, alguien le clavó un cuchillo en el hombro izquierdo y la clavícula derecha, cortando sus arterias auxiliares y perforándole un pulmón. Uno de los atacantes huyó hacia un vecindario cercano. Stephen hizo un intento valiente de levantarse y correr hacia su amigo, pero solo logró avanzar unos 200 metros antes de desplomarse. Dwayne alcanzó una cabina telefónica y llamó a una ambulancia. Luego, desesperadamente comenzó a pedir ayuda y a detener autos que pasaban, logrando llamar la atención de una pareja que caminaba a casa y de un policía fuera de servicio, quien cubrió a Stephen con una manta. La ambulancia llegó en pocos minutos y Stephen fue llevado al Hospital Brook, donde fue declarado muerto al llegar. Incluso antes de que se declarara su muerte, ya habían surgido problemas preocupantes sobre la respuesta inmediata de la policía y cómo trataron tanto a Stephen como a Dwayne. Un patrullero había llegado poco antes que la ambulancia, pero nadie le dio primeros auxilios a Stephen. Muchos de los oficiales que llegaron después ni siquiera sabían que estaban en la escena de un asesinato y no se crearon registros iniciales. Al parecer, hubo una suposición inicial de que Stephen y Dwayne habían estado involucrados en una pelea o alguna actividad criminal dudosa que había llevado a esto. Mientras Dwayne intentaba en vano explicar lo que había pasado, lo tacharon de histérico e incluso lo vieron como una amenaza potencial. Los oficiales en un momento lo amenazaron con esposarlo. Aunque un testigo señaló la dirección exacta hacia donde había huido el grupo de atacantes, la policía decidió no registrar la zona ni hacer visitas casa por casa, porque era un poco tarde en la noche y algunos vecinos quizá estén tratando de dormir. Y nadie quiere que lo despierten un jueves en la noche, solo porque 2 chicos negros están causando problemas otra vez en las calles. Desde el principio, los padres de Stephen, Neville y Doreen no recibieron el nivel de compasión o respeto que cabría esperar después de que su hijo de 18 años fuera asesinado en la calle. Poco antes de identificar el cuerpo en el hospital, el inspector les dijo: «Tenemos a un joven ahí dentro. Está muerto. No sabemos quién es. Si no es su hijo, mejor, pero necesitamos confirmarlo». Después de la identificación, la policía comenzó a hacer preguntas directas a Neville y Doreen sobre el carácter y antecedentes de Stephen. Los padres en duelo quedaron con la impresión de que solo querían averiguar qué podría haber hecho Stephen para provocar esto o con qué pandilla rival se habría metido. La policía no recibió información sobre ningún progreso en la identificación de sospechosos. En entrevistas posteriores, oficiales reportaron que la investigación chocó con un muro de silencio del público, sugiriendo que los vecinos temían represalias si hablaban. Pero la realidad era todo lo contrario. La gente hacía fila afuera de la estación de policía de Eltham para dar los nombres de los sospechosos. Aparte de los testigos en la parada del bus y los transeúntes que ayudaron, docenas más dieron una lista corta con los nombres de los miembros de la pandilla que asesinó a Stephen. Horas después de la muerte, llegó la primera llamada anónima a la mañana siguiente, dando nombres de una pandilla racista conocida por andar con cuchillos en el vecindario. Ese mismo día, un skinhead llegó a la comisaría con los nombres de los responsables. La información llegó al detective Christopher Bodgen, quien se la pasó al inspector Benjamin Bullock, segundo al mando de la investigación.
Más tarde se supo que los datos fueron ignorados, básicamente porque al inspector no le caía bien el detective. El detective Bodgen comentó después: podría haber recuperado las joyas de la corona y no habría importado. Siguieron llegando docenas de testigos, aunque con métodos poco convencionales. Una nota anónima en el parabrisas de una patrulla, otra en una cabina telefónica que terminaba con la advertencia: acérquense a estos con cuidado. Mientras tanto, la identidad del posible sexto atacante, un hombre descrito a menudo como el atacante de cabello claro, seguía siendo un misterio por el momento. Los mismos 5 nombres seguían apareciendo repetidamente en decenas de denuncias anónimas: David Norris, Gary Dobson, los hermanos Neil y Jamie Accord, y Luke Knight. Todos tenían entre 16 y 17 años, y muchos de ellos ya habían sido vinculados a ataques previos con motivación racial en la zona. Se sabía poco de Luke Knight en ese momento, ya que parecía haber mantenido un perfil relativamente bajo. Sin embargo, Neil Accord era considerado el líder del grupo, mientras que su hermano menor, Jamie Accord, era visto como su segundo al mando. Algunos decían que se creían los hermanos Cray, caminando por el vecindario como si les perteneciera. El joven Jamie ya había sido expulsado de la escuela a los 14 años, tras patear a un compañero negro por una escalera y llevar en su mochila una llave inglesa con la que planeaba enfrentarse, después de clases, con una pandilla de alumnos negros. David Norris vivía en ese momento en una lujosa mansión estilo Tudor, en una comunidad cerrada, en gran parte gracias a su padre, Clifford, quien resultaba ser un capo de la droga con supuestas conexiones con la policía. En la zona se le conocía como el padrino de Eltham. David Norris también había sido expulsado de la escuela, en su caso por conducta violenta incontrolable. Mientras tanto, el padre de Gary Dobson también tenía vínculos con la policía, pero porque él mismo había sido oficial. Al igual que otros miembros del grupo, Gary Dobson también había sido vinculado a actos violentos con motivación racial, incluyendo un ataque a un hombre llamado Gurdeep Bangal, quien fue apuñalado mientras trabajaba en una sucursal de Wimpy, apenas un mes antes del asesinato de Stephen Lawrence. Gurdeep Bangal tuvo suerte de sobrevivir al ataque y más tarde identificó a Gary Dobson como uno de los atacantes. Sin embargo, el caso fue desestimado por falta de pruebas, tras lo que Bangal consideró una investigación desganada por parte de la policía. Sin embargo, ahora la policía tenía 5 sospechosos evidentes que interrogar en el caso de Stephen Lawrence, así que lo más lógico habría sido arrestarlos a todos bajo sospecha razonable. Pero no. En lugar de eso, el oficial encargado de la investigación, el superintendente detective Brian Whedon, decidió ponerlos a todos bajo vigilancia por un par de semanas. Más tarde se supo que Brian Whedon ni siquiera sabía que tenía la autoridad para arrestar a los sospechosos únicamente bajo sospecha razonable. Durante la investigación pública de 1998, declaró: "Nunca antes, en un caso de asesinato, he arrestado a alguien por asesinato solo con información, sin pruebas". Michael Mansfield, el abogado que representaba a la familia Lawrence, reaccionó con incredulidad al responder: ¿No le parece algo perturbador que haya tomado todo este tiempo para que usted reconozca un principio básico y bastante importante del derecho penal? Brian Whedon admitió: "Creo que es lamentable". Aún así, quizás el equipo de vigilancia descubriría alguna de las pruebas que Brian Whedon consideraba necesarias antes de molestar a los sospechosos con una entrevista. No, mejor olviden eso también. La operación de vigilancia fue un desastre monumental. Tardaron en instalar las cámaras porque, al parecer, los fotógrafos no querían trabajar los fines de semana. Durante ese tiempo, testigos reportaron que la policía ya había perdido la vista de un hombre desconocido merodeando por la casa de uno de los sospechosos con lo que parecía ser una bolsa de plástico negra repleta de ropa. Durante la vigilancia activa, los propios agentes encubiertos vieron a Neil Accord salir de su casa con bolsas negras de basura que lanzó dentro de un auto antes de irse manejando. La policía decidió quedarse y continuar con la vigilancia de la casa. No pudieron coordinar ningún apoyo para asegurarse de que el auto de Neil Accord fuera seguido, ya que no se les había proporcionado ningún medio de comunicación. En resumen,
A los sospechosos potencialmente se les dio toda una quincena para deshacerse tranquilamente de cualquier prueba que pudiera vincularlos con la escena del crimen mientras la policía los veía entrar y salir con bolsas de basura repletas sin hacer nada. Es posible que los sospechosos pudieran haber estado tirando los desechos del jardín, pero habría sido útil saberlo con certeza. No es de extrañar que los padres de Stephen no estuvieran del todo impresionados con cómo se estaba llevando la investigación. El 4 de mayo de 1993, ofrecieron una conferencia de prensa en la que expresaron su frustración por cómo la policía parecía saber quiénes estaban detrás del asesinato, pero no hacía nada para llevarlos ante la justicia. Un par de días después, Neville y Doreen se reunieron con Nelson Mandela, a solicitud del propio Mandela. El presidente del Congreso Nacional Africano ya tenía una agenda completamente llena en su último día de visita al Reino Unido, pero pidió reunirse en privado con Neville y Doreen durante 20 minutos en el Hotel Athenaeum en Mayfair, Londres. Nelson Mandela dijo después a la prensa que comprendía lo que significaba perder a un hijo en circunstancias trágicas y comparó la tensión racial en el Reino Unido con la brutalidad de Sudáfrica, donde las vidas negras no valen nada. Doreen Lawrence se preguntó públicamente en esa misma conferencia de prensa, ¿por qué un líder de un país extranjero muestra compasión cuando nuestro propio gobierno no ha mostrado ningún interés en absoluto? En respuesta, las autoridades declararon con desdén que pensaban que la investigación avanzaba bastante bien. Seguidamente, pareció haber un poco de progreso una quincena después del asesinato, cuando se anunció que 4 de los sospechosos habían sido arrestados. David Norris, el hijo de un adinerado capo del narcotráfico, en realidad se entregó bajo estrictas instrucciones de su abogado de no responder ninguna pregunta. Gary Dobson y los hermanos Ackord fueron arrestados por la policía en sus casas el 7 de mayo, mientras que el quinto sospechoso, Luke Knight, fue arrestado el 4 de junio. Una serie de cuchillos y armas improvisadas también fueron incautadas en algunas de las casas de los sospechosos. Se presentaron cargos de asesinato únicamente contra Neil Ackord y Luke Knight, después de que el amigo de Stephen, Dwayne Brooks, los identificara a ambos en una rueda de reconocimiento. Parecía que por fin podrían estar avanzando. Pero luego, todos los cargos fueron retirados rápidamente después de que el Servicio de Fiscalía de la Corona declarara que no había pruebas suficientes para procesar. La identificación realizada por Dwayne de los 2 sospechosos, a quienes pudo haber visto solo brevemente en la oscuridad mientras corría en dirección opuesta, no sería suficiente para asegurar una condena. Y la policía no había reunido literalmente ninguna otra evidencia convincente que conectara a los sospechosos con el asesinato. No ayudó que los únicos otros 3 posibles testigos presenciales, 2 hombres locales y un turista francés, dieran declaraciones muy vagas y contradictorias sobre lo que habían visto esa noche. Los padres de Stephen fueron informados de que el caso había sido cerrado justo cuando estaban enterrando a su hijo en una parcela familiar en Jamaica, junto a su bisabuela. Habían decidido no enterrarlo en el Reino Unido por temor a que la tumba fuera profanada. En 1995, se instaló una placa conmemorativa para Stephen en la acera del lugar de su muerte, en la carretera West Hall en Eltham, pero ha sido objeto de vandalismo al menos en 3 ocasiones. Mucho tiempo después, en 2008, Doreen inauguró oficialmente el Centro Stephen Lawrence en Deptford, al sureste de Londres, un centro de enseñanza de última generación dedicado a la arquitectura, el diseño urbano y la ingeniería. Aunque el centro sigue en funcionamiento hoy en día, 8 ventanas del edificio fueron destrozadas en la primera semana después de su apertura. Ni Neville ni Doreen Lawrence estaban dispuestos a rendirse todavía, ni lo estarían en los siguientes 30 años. Como la Fiscalía Estatal no los había llevado a ninguna parte, decidieron iniciar una acusación penal privada contra los 5 sospechosos. Una acusación penal privada
es un evento relativamente raro, iniciado por ciudadanos particulares u organizaciones, en lugar del Servicio de Fiscalía de la Corona. Este caso, en el que la familia fue representada por Michael Mansfield, abogado de la reina, sería el primer proceso penal privado en el Reino Unido por un ataque motivado racialmente. Por supuesto, una acusación privada no iba a ser barato. La familia Lawrence no nadaba precisamente en dinero y la naturaleza privada de la acusación significaba que, obviamente, no tendrían derecho a asistencia legal gratuita. Sin embargo, una campaña de recaudación de fondos lanzada en 1994 provocó una avalancha de donaciones por parte del público, mientras que muchos profesionales del derecho, de manera bastante sorprendente, ofrecieron sus servicios sin cobrar. Para abril de 1996, todo estaba listo para iniciar la acusación privada. Pero, como ya podrían sospechar, la familia Lawrence no obtuvo el resultado que habían esperado. Para empezar, los cargos contra dos de los sospechosos, David Norris y Jamie Ackert, ya habían sido retirados antes de que siquiera comenzara el juicio, debido a la total falta de pruebas. Esto significaba que solo Neil Ackert y Luke Knight enfrentaban cargos de asesinato en el Tribunal Penal Central, y los tres se declararon inocentes. Los dos últimos eran los que Dwayne Brooks había identificado en la rueda de reconocimiento, pero un nuevo golpe se dio contra la acusación cuando Dwayne Brooks fue considerado un testigo poco fiable. A diferencia de Stephen Lawrence, Dwayne Brooks había atravesado años difíciles después de dejar la escuela con malos resultados y mudarse de la casa familiar para vivir temporalmente con distintas personas. Su buen amigo Stephen siempre lo había apoyado mucho durante ese periodo inestable y trató de ayudarlo en todo lo posible. Sin embargo, la policía nunca pareció confiar mucho en Dwayne Brooks, como quedó demostrado en la misma escena del crimen, donde lo vieron como una amenaza e incluso consideraron esposarlo. Luego de la rueda de reconocimiento, Dwayne fue llevado a casa por el sargento detective Christopher Crowley, quien más tarde alegó que, durante ese trayecto, Dwayne le confesó en voz baja que ya no estaba tan seguro de haber identificado correctamente a los sospechosos. Dwayne siempre ha negado categóricamente haber dicho tal cosa. Pero durante el juicio, su testimonio resultó algo confuso y contradictorio, con descripciones inconsistentes de los hechos. El juez, señor Curtis, lo declaró testigo poco fiable, lo que significaba que su testimonio no podía ser admitido como prueba. Por supuesto, tal como ocurrió en el caso original llevado por el Servicio de Fiscalía de la Corona, el testimonio de Dwayne Brooks no habría sido suficiente para asegurar condenas de todos modos. El problema persistía. Prácticamente no había nada más con lo cual sustentar el caso. Aunque se analizaron exhaustivamente las prendas de la víctima y de todos los sospechosos con los mejores métodos disponibles en aquel momento, no se encontró rastro alguno de sangre de Stephen en la ropa de los acusados. Sin embargo, se concluyó que eso podía explicarse por el hecho de que Stephen llevaba varias capas de ropa aquella noche, las cuales probablemente limpiaron la hoja del cuchillo mientras era retirada 2 veces de su cuerpo durante el apuñalamiento, lo que reducía enormemente las posibilidades de que su sangre se transfiriera al atacante. En un informe especial redactado para la familia Lawrence por la científica forense profesora Angela Gallup, la experta reconoció que no había evidencia científica que conectara a los sospechosos con el asesinato, pero también concluyó que esto no era sorprendente, dadas las demoras extraordinarias que hubo entre el crimen y los arrestos iniciales. 2 semanas es una ventana de tiempo bastante larga en la cual los sospechosos pudieron haber desechado las pruebas más incriminatorias con toda tranquilidad. Si realmente hubieran sido astutos, podrían haber metido la mayoría de la ropa que llevaban puesta esa noche en bolsas de plástico negras, quizás deteniéndose solo para saludar amigablemente a los detectives encubiertos que estaban inútilmente sentados en sus autos. Está claro que el retraso entre el asesinato y los arrestos no fue lo ideal para la recolección de pruebas cruciales. El juicio por asesinato duró solo 1 semana, durante la cual los 3 sospechosos se negaron a hablar. El juez Curtis cerró todo rápidamente al instruir al jurado para que emitiera un veredicto de no culpabilidad para los 3 acusados, citando la falta de fiabilidad de Dwayne Brooks y la ausencia de cualquier otra prueba. Esto no solo significó que los 3 sospechosos fueron absueltos del asesinato, sino también que nunca podrían ser juzgados nuevamente por el mismo crimen bajo la ley de doble incriminación del Reino Unido.
Los seguidores habituales de mentes enfermas, con buena memoria que no haya sido afectada por el alcohol o el abuso de ketamina, tal vez recuerden que discutimos la versión estadounidense de la doble incriminación en el video sobre Paul Warner Powell, el hombre que se envió a sí mismo a la silla eléctrica. El principio detrás de esta antigua defensa procesal es que ningún acusado debe ser juzgado 2 veces por el mismo delito si ya fue absuelto de los cargos. Esto es en parte para evitar que personas completamente inocentes enfrenten una persecución constante por parte de individuos con los recursos suficientes para arrastrarlos repetidamente a los tribunales con las mismas acusaciones falsas. En los Estados Unidos, este es un derecho constitucional claramente mencionado en la Quinta Enmienda y una ley muy similar de doble incriminación se aplica en el Reino Unido. Así que, esencialmente, eso significaba que David Norris, Neil Ackroyd y Luke Knight no solo habían ganado la última ronda de una batalla legal, sino que nunca podrían ser juzgados nuevamente por el asesinato de Stephen Lawrence. En el amargo desenlace de las absoluciones, Doreen Lawrence argumentó con enojo: «Nunca sabremos si teníamos suficientes pruebas o no, porque al jurado nunca se le dio la oportunidad de hacer ese juicio. El juez les indicó que emitieran un veredicto de no culpabilidad». Aunque es comprensible que la familia Lawrence estuviera molesta y frustrada por el resultado, no hace falta ser un experto en leyes para reconocer que la falta de pruebas en este caso obligó al juez a dar esa instrucción. Se puede debatir si Dwayne Brooks, un joven traumatizado que había presenciado recientemente el asesinato brutal de su mejor amigo, debió haber sido descartado tan rápidamente como testigo poco fiable, pero las acusaciones aún requerían pruebas más contundentes. Aunque la culpa de esta falta de pruebas podría recaer sobre la policía de Eltham, que estaba demasiado ocupada observando a los sospechosos alejarse conduciendo con bolsas de plástico negras como para proporcionar algo realmente valioso para la acusación, lo cierto es que el juez Curtis no podría haber instruido al jurado de otra manera. Quizás sorprendentemente, la policía decidió lanzar una segunda investigación en 1997. Durante la cual instalaron una cámara encubierta en el departamento de Gary Dobson, donde se sabía que los miembros de la pandilla solían reunirse. Sorprendentemente, porque aunque hubieran logrado capturar a David Norris, Neil Ackroyd o Luke Knight, confesando abiertamente el asesinato, ya habría sido demasiado tarde para hacer algo al respecto, ahora que ya habían sido absueltos. Tal vez estaban poniendo sus esperanzas en obtener algo de los otros 2 sospechosos, Gary Dobson y Jamie Ackroyd. En general, la segunda investigación no condujo a nada. Gran parte de las imágenes de la vigilancia mostraban a un grupo de hombres completamente viles, empuñando cuchillos y discutiendo en los términos más groseros cómo torturarían y matarían a los negros y a los policías. Una de las partes más notables de las grabaciones fue el segmento en el que Gary Dobson parece recordar un incidente violento con un hombre negro en un bar llamado Wimpy. Esto suena muy similar al incidente en el que Gurdeep Bangal afirma que fue apuñalado por un grupo que incluía a Dobson solo un mes antes del asesinato de Stephen Lawrence. Pero, aunque regresaremos a las grabaciones de la vigilancia, conocidas como las grabaciones de Footscray, por el nombre de la calle donde fueron filmadas, hay que decir que no se grabó nada que vinculara de manera concluyente a ninguno de los sospechosos con un crimen específico. Sin embargo, un resultado mucho más concluyente se presentó en 1997, cuando por fin se completó la muy retrasada investigación sobre el asesinato de Stephen. Los 5 sospechosos habían comparecido en la investigación, pero todos se negaron a pronunciar una sola palabra, alegando privilegio contra la autoincriminación. Pero los hallazgos del jurado de la investigación fueron sorprendentemente específicos. No solo concluyeron que Stephen Lawrence había sido víctima de un homicidio ilegal, sino que emitieron un veredicto de que había sido asesinado en un ataque racista completamente no provocado por 5 jóvenes blancos. Aparte de mencionar realmente los nombres de los 5 jóvenes blancos, no se puede ser mucho más explícito que eso. Al día siguiente, el periódico The Daily Mail dio un paso más y armó una de las portadas más sensacionales y controvertidas en la historia de la prensa. El 9 de febrero de 1997, hay que conceder que el Daily Mail dio un paso extraordinariamente arriesgado y una valiente aproximación a su portada.
El editor Paul Dacre tomó la decisión de poner las fotografías de los 5 sospechosos en la portada bajo el título en negritas: Asesinos. Esto fue acompañado por el subtítulo: El Daily Mail acusa a estos hombres de asesinato. Si estamos equivocados, que nos demanden. Aunque algunas de las madres de los sospechosos empezaron a hacer algunos comentarios sobre amenazar con demandar, nunca se inició ninguna acción legal contra el Daily Mail, como observó Doreen Lawrence. Su silencio es más elocuente que cualquier negación. Más tarde también elogió al periódico por tener las agallas de publicar un título tan provocador y dio crédito al editor Paul Dacre por ayudar a mantener la historia en los corazones y mentes del público. Ella dijo: la portada dejó una impresión duradera en nuestra lucha por la justicia. Hizo que todos en Gran Bretaña nos escucharan y apoyaran nuestra lucha. El periódico había decidido arriesgarse con una portada audaz que podría haberles costado grandes daños legales. Paul Dacre te haría creer que este fue un buen ejemplo de un periódico independiente y autorregulado tomando una postura por el bien común, pero también admite que nunca habría publicado ese titular si el padre de Stephen, Neville, no hubiera realizado algún trabajo de yesería en su casa, que por lo que se sabe, fue excelente. Así que buen trabajo, Neville. Sin embargo, con 3 de los sospechosos ahora absueltos y sin un progreso significativo en las investigaciones posteriores, la atención se centró en cómo exactamente la policía había logrado hacer un desastre del caso. La familia Lawrence presentó una queja formal a la Autoridad de Quejas de la Policía en 1997 sobre la conducta de la investigación, la cual sentían que no se había manejado adecuadamente debido a la raza de Stephen. Argumentaron que la policía simplemente no podía comprender que un adolescente negro pudiera ser una víctima completamente inocente. Un informe posterior realizado por la autoridad independiente concluyó que, aunque hubo debilidades significativas, omisiones y oportunidades perdidas, durante el curso de la investigación no hubo evidencia alguna de conducta racista por parte de los oficiales de policía. Solo un oficial, el detective inspector Ben Bullock, enfrentó acción disciplinaria cuando fue puesto ante un tribunal por 13 cargos relacionados con negligencia en el cumplimiento de su deber. Más tarde, fue absuelto de 11 de esos cargos y hallado culpable de solo 2. No haber informado adecuadamente a los oficiales que buscaran en las casas de los sospechosos y no investigar una carta anónima. Sin embargo, el detective inspector Ben Bullock se retiró justo al día siguiente de la conclusión del tribunal y su castigo no fue más que una advertencia relacionada con un trabajo del cual acababa de retirarse. La Fuerza Policial Metropolitana emitió una declaración optimista en la que afirmaron que Ben Bullock había sido en gran parte reivindicado por el tribunal. En contraste, Neville y Doreen Lawrence creían que Ben Bullock era culpable de los 13 cargos y describieron el tribunal como un encubrimiento. Doreen le dijo a la prensa: «Sabíamos que no iba a salir nada de esto. Me sorprende que el tribunal haya encontrado a Bullock culpable de algo. Él se retirará con una muy buena pensión. Nunca será castigado». Pero durante el mismo año se anunció que la policía iba a enfrentarse a un escrutinio mucho más profundo que el del Departamento de Quejas, y esto se debía en gran parte a un cambio de gobierno. Bajo el gobierno conservador, que había cerrado minas y robado leche a los niños de las escuelas desde 1979, el secretario del Interior, Michael Howard, había mostrado poco interés en el caso de Stephen Lawrence y se había negado incluso a reunirse con los padres. Todo eso cambió de manera dramática cuando el Partido Laborista ganó una victoria abrumadora en 1997. Aunque no reabrieron las minas ni devolvieron la leche a los niños de las escuelas, el nuevo secretario del Interior, Jack Straw, claramente estaba mucho más preocupado por lo que fuera que exactamente había salido mal durante el caso del asesinato de Stephen Lawrence. Después de tomarse el tiempo para reunirse con los padres del adolescente asesinado 4 años antes, anunció una investigación judicial sobre el asesinato y la posterior investigación, que sería supervisada por el juez retirado del Tribunal Superior, Sir William McPherson. Y sería difícil acusar a esta investigación de ser un encubrimiento, ya que llevó casi 18 meses completarla.
El informe Macpherson fue compilado después de que el equipo revisara más de 100.000 páginas de documentación de apoyo, se metiera en cada rincón y grieta de la investigación policial, analizara los problemas más amplios relacionados con el racismo percibido dentro de la policía y escuchara el testimonio de 88 testigos durante la fase de la investigación pública. No todos los testigos fueron particularmente cooperativos en sus respuestas. Lo adivinaron. Los 5 sospechosos fueron invitados. Claramente no querían estar allí, pero fueron amenazados con ser procesados si no asistían. A lo largo de la investigación, los 5 sospechosos contribuyeron muy poco, más allá de dar respuestas evasivas como «no recuerdo» o «no tengo idea». Cuando salieron de la investigación por última vez, fueron apedreados con botellas por una multitud enfadada, pero no parecía molestarles demasiado. De hecho, parecía que estaban listos para pelear. Los 5 sospechosos adoptaron una actitud inusualmente arrogante, casi burlándose de la multitud y desafiándolos a que les lanzaran algo más a la cara. Si los escoltas policiales no hubieran estado allí para empujarlos bruscamente hacia sus vehículos, los sospechosos habrían saltado gustosamente a la enorme multitud de manifestantes con los puños apretados. A pesar de la falta de cooperación de los sospechosos, el informe Macpherson de 350 páginas fue publicado en febrero de 1999 y ciertamente no se guardó ningún golpe. El informe concluyó que la policía había fallado en su investigación sobre el asesinato de Stephen Lawrence debido a errores fundamentales, incompetencia, falta de liderazgo por parte de los oficiales superiores y, aquí viene lo realmente fuerte, racismo institucional. El shock de todos los shocks. Naturalmente, fue un golpe para el Servicio de Policía Metropolitana ser etiquetado oficialmente como institucionalmente racista. Sir William Macpherson incluso los ayudó proporcionando una explicación explícita de este término, que desde entonces ha sido aceptado como la definición de racismo institucional en el Reino Unido. Y citamos aquí: el fracaso colectivo de una organización para proporcionar un servicio adecuado y profesional a las personas debido a su color, cultura u origen étnico. Se ve en procesos, actitudes y comportamientos que equivalen a discriminación a través de prejuicios inconscientes, ignorancia, falta de reflexión y estereotipos racistas que perjudican a las personas de minorías étnicas. Es importante tener en cuenta que el informe Macpherson nunca intentó implicar que cada miembro individual de la Policía Metropolitana en ese momento fuera un racista ignorante. Además, el informe planteó razones válidas sobre cómo una cultura como esa podría haber surgido fácilmente dentro de una organización como la policía, cuando los oficiales predominantemente blancos solo interactúan con las minorías étnicas en relación con el comportamiento criminal. Ello, lamentablemente, tiene el potencial de crear estereotipos raciales negativos que podrían permear toda la organización, y estaba claro que ahora se requerían cambios radicales de arriba a abajo para abordar tales estereotipos negativos. El informe encontró que las recomendaciones anteriores en el informe Scarman de 1981, encargado después de los disturbios de Brixton, habían sido en gran parte ignoradas. Macpherson elaboró su propia lista de no menos de 70 recomendaciones, que incluían medidas de sentido común detalladas para enfrentar la cultura racista dentro de las filas y permitir la reforma total de los procedimientos policiales, actitudes y responsabilidad. Las recomendaciones también incluyeron puntos más amplios sobre políticas públicas y leyes, incluidas solicitudes para fortalecer la conciencia y la responsabilidad en todo el servicio civil y varios otros organismos públicos. La buena noticia aquí es que, a diferencia del informe Scarman, que fue rápidamente olvidado en el espacio de una semana aproximadamente, la gran mayoría de las recomendaciones de Sir William Macpherson fueron implementadas en cierto grado dentro de los próximos años. Aunque el informe fue aclamado por muchos como un momento trascendental en la historia de la justicia penal en el Reino Unido, Doreen Lawrence no estaba completamente emocionada con el resultado. Ella declaró después: esperaba con ansias el informe, pensando que sería un parteaguas para los siglos venideros, pero en lugar de eso, solo ha rozado la superficie y no ha llegado al corazón del problema. No obstante,
El informe representa una oportunidad que no debe ser desperdiciada por esta sociedad en su conjunto. A pesar de las cautelosas reservas de Doreen, el informe Macpherson fue considerado como un parteaguas por muchos, y teniendo en cuenta la naturaleza condenatoria del informe y el amplio conjunto de propuestas positivas para abordar el racismo institucional de manera integral, es cuestionable si Sir William Macpherson realmente habría tenido que indagar más a fondo. Aunque el caso en sí se fue enfriando en gran medida durante los siguientes años, rara vez desapareció de la atención pública. En 1999, después de prolongadas negociaciones, los 5 sospechosos aceptaron ser entrevistados por separado en televisión por el periodista Martin Bashir para el canal ETV. Martin Bashir mismo no es ajeno a la controversia, habiendo realizado una entrevista con la princesa Diana bajo falsos pretextos y una entrevista amistosa con Michael Jackson, la cual algunos dicen que puso al sujeto en una situación comprometedora. Las entrevistas resultaron ser difíciles de ver, llenas de contradicciones. Los 5 sospechosos parecían hacer todo lo posible para presentarse como chicos normales y agradables, y a menudo terminaban cada respuesta con el primer nombre de Martin, es decir, no hice nada malo, Martin, para demostrar que eran personas comunes que no se molestaban al ser cuestionadas de manera incisiva por un hombre de color. Sin embargo, algunos de los sospechosos estaban interesados en cultivar su imagen de tipos duros. Por ejemplo, Neil Accord reveló: "Si alguien me pone problemas, no lo soportaré, así de simple". Las entrevistas realmente no parecían agradar a nadie. En ese momento se argumentó que los sospechosos ya habían tenido bastantes oportunidades oficiales para hablar sobre el asesinato, pero habían optado por permanecer en gran parte en silencio, por lo que se cuestionó por qué ahora se les estaba dando una plataforma pública para tratar de demostrar su inocencia. Los mismos sospechosos luego se quejaron de que las grabaciones habían sido editadas de manera injusta para hacerlos parecer culpables. El 1999 también fue el año en que Neville y Doreen Lawrence solicitaron el divorcio. Neville reveló que había sido tristemente imposible mantener su anterior relación amorosa después del asesinato de su hijo, ya que ya no podían relacionarse el uno con el otro de manera significativa. Neville se mudó de regreso a Jamaica y desde entonces ha dado cientos de charlas en escuelas, universidades y prisiones, obteniendo varios doctorados honorarios en Derecho y Educación en el camino. Doreen se quedó en el Reino Unido, donde sus esfuerzos continuos como activista contra el racismo la llevaron a obtener un asiento en la Cámara de los Lores como la honorable baronesa Doreen Lawrence O.B. en el año 2013. En el año 2000, la familia Lawrence recibió una cantidad modesta de 320,000 libras por parte de la Policía Metropolitana como compensación por los fallos de la organización institucionalmente racista. El amigo, Dwayne Brooks, tuvo que esperar mucho más tiempo, ya que soportó una batalla legal de 6 años cuando demandó a la policía en el año 2000 por negligencia y racismo, alegando que el hecho de haber sido tratado como sospechoso en lugar de testigo lo llevó a necesitar tratamiento psiquiátrico. La demanda por negligencia fue desestimada, ya que no se consideró que la policía fuera responsable de su trastorno mental. Sin embargo, se le permitió continuar con la demanda por racismo, llegando a un acuerdo con la policía en el año 2006, cuando Dwayne aceptó 1,000 libras esterlinas y una disculpa por escrito a cambio de retirar el caso. La autoridad de quejas contra la policía fue desmantelada en el año 2004 y reemplazada por la Comisión Independiente de Quejas contra la Policía, IPCC por sus siglas en inglés, un nuevo organismo con aún mayor independencia de la policía y del gobierno, lo cual fue visto por muchos como una respuesta directa al fuerte descontento de la familia Lawrence respecto a cómo se había manejado originalmente su denuncia. Durante los años siguientes, la recién formada IPCC ciertamente tendría bastante trabajo en relación con la investigación del caso de Stephen Lawrence. En el año 2006, la BBC informó sobre las acusaciones de un informante interno que afirmaba que el sargento detective John Davidson, un alto oficial durante la investigación original, había aceptado sobornos para obstruir deliberadamente el caso y proteger a los testigos por órdenes de nadie menos que Clifford Norris. Tal vez recuerden que Clifford era el adinerado barón de las drogas, padre del sospechoso David Norris, y también conocido como el padrino de Eltham. El informante,
Él mismo, un ex policía corrupto, le dijo a la BBC: Davidson me dijo que estaba cuidando de Norris, y eso para mí significaba que lo estaba protegiendo a él y a su familia contra arrestos o condenas. También se alegó en un informe posterior de la BBC que Scotland Yard había estado al tanto de esto desde finales de los años 90, pero había ocultado la información durante la investigación Macpherson. El sargento detective John Davidson siempre negó las acusaciones y fue exonerado de cualquier conducta indebida por parte de la IPCC, que concluyó que no se pudo encontrar ningún vínculo entre Davidson, Clifford Norris y la investigación del asesinato, y que no había evidencia de que la policía hubiera ocultado nada a la investigación. Scotland Yard atacó posteriormente a la BBC y acusó a la Corporación de Radiodifusión de carecer de estándares, ética y equilibrio, así como de ignorar la evidencia disponible. Solo unos pocos años después, la IPCC volvería a investigar acusaciones de corrupción relacionadas con la investigación, tras hallazgos surgidos durante una revisión del caso por parte de la propia Policía Metropolitana. Un agente retirado de 62 años, cuyo nombre no fue revelado, y un miembro activo del personal policial de 53 años, también anónimo, fueron sospechosos de haber escondido y ocultado evidencia durante la investigación Macpherson. En esta ocasión, la pareja anónima fue efectivamente arrestada, pero luego liberada bajo fianza cuando la IPCC concluyó, sin muchos detalles, que no se debía tomar ninguna otra acción. Pero tal vez incluso esta nueva y súper independiente IPCC no era todo lo que se decía que sería. Solo después de que la organización se transformara nuevamente en la Oficina Independiente de Conducta Policial, en el año 2018 se llevó a cabo una investigación adicional sobre el caso del sargento detective John Davidson. Esta investigación concluyó que la policía debió haber entregado toda la información disponible sobre estas acusaciones de corrupción a la investigación Macpherson y no lo hizo. Este nuevo organismo también entregó pruebas al Servicio de Fiscalía de la Corona sobre una posible conducta delictiva por parte de otros 4 oficiales involucrados en el caso, incluidos 2 nombres ya conocidos: el superintendente detective Brian Whedon, quien decidió no arrestar a nadie durante 2 semanas, y el inspector detective Ben Bullock, quien ya había sido absuelto de 11 de los 13 cargos antes de retirarse al día siguiente. En el año 2023, el Servicio de Fiscalía de la Corona anunció que no presentaría cargos penales contra ninguno de estos oficiales. La baronesa Lawrence respondió a esta decisión reciente con las palabras: "Ni un solo oficial de policía ha sido sancionado o será acusado. En mi opinión, la policía una vez más ha salido impune". El Servicio de Fiscalía de la Corona admitió que entendía por qué la familia Lawrence podría haberse sentido decepcionada por la decisión. Quizá solo se logre un progreso real cuando la Oficina Independiente de Conducta Policial inevitablemente sufra otra renovación y cambio de nombre en un futuro lejano. Entonces, si retrocedemos al año 2006, comenzamos a ver los primeros avances reales en la recolección de evidencia contundente. Ese fue el año en que el periódico Daily Mail decidió repetir su polémico titular "Asesinos", frustrado por la falta de avances, repitiendo su invitación a los sospechosos de demandar al periódico si estaban equivocados, una invitación que, nuevamente, no fue aceptada. Lo que el Daily Mail quizá no sabía en ese momento es que ya se estaba llevando a cabo una nueva revisión del caso, en absoluto secreto. La profesora Angela Gallup había sido convocada nuevamente para colaborar en el caso, y esta vez su equipo de expertos estaba en condiciones de reexaminar hasta el más mínimo fragmento de evidencia utilizando técnicas de ADN mitocondrial que no existían cuando se había hecho la última revisión. Y se toparon con un par de pequeñas cosas que lo cambiarían todo. El equipo logró identificar una microscópica gota de sangre, seca dentro de las fibras de una chaqueta perteneciente al sospechoso Gary Dobson, y que coincidía con el perfil de ADN de Stephen Lawrence, con una certeza de 999 en 1000. Hubiera sido imposible que la sangre se hubiera transferido desde otro lugar como una muestra seca. Solo pudo haber quedado atrapada en las fibras mientras aún estaba húmeda. Un par de jeans extraídos del dormitorio del sospechoso David Norris también contenían 2 diminutos cabellos de color marrón oscuro, de entre 1 y 2 milímetros de largo. 2 minúsculos cabellos de color marrón oscuro que fueron identificados de manera concluyente como pertenecientes a Stephen Lawrence.
Por primera vez, parecía que estaban saliendo a la luz pruebas reales, alrededor de 13 años después del asesinato, aunque potencialmente solo incriminaban a 2 de los 5 sospechosos, Dobson y Norris. Sin embargo, había otro problema. Habría sido perfectamente legal acusar a Gary Dobson a la luz de esta nueva evidencia, ya que nunca había sido llevado a juicio por el asesinato. Pero lo mismo no podía decirse de David Norris. Fue uno de los 3 acusados en el proceso privado de 1996 que fueron absueltos del asesinato y por lo tanto no podía ser juzgado de nuevo por el mismo crimen debido a la ley de doble incriminación. Esperen un momento. Una de las muchas recomendaciones presentadas en el informe Macpherson fue cambiar la ley para permitir que un sospechoso absuelto por asesinato pudiera enfrentar un nuevo juicio en circunstancias excepcionales, cuando surgieran pruebas nuevas y viables. Esta propuesta fue una respuesta directa a la desastrosa investigación inicial y se basaba en la idea de que, si la policía arruinaba completamente un caso la primera vez, las víctimas debían tener la oportunidad de buscar justicia más adelante, cuando las autoridades hicieran bien su trabajo y comenzaran a encontrar pruebas. No todos estuvieron de acuerdo con esta recomendación, ya que algunos temían que pudiera conducir a múltiples procesos judiciales contra personas completamente inocentes. Aún así, la ley de doble incriminación, vigente desde hacía 800 años, fue modificada mediante la Ley de Justicia Penal del 2003 para permitir nuevos juicios en Inglaterra y Gales si tanto el director de la Fiscalía Pública como la Corte de Apelaciones estaban de acuerdo en que una absolución original debía anularse. Y eso fue exactamente lo que ocurrió cuando el director de la Fiscalía Pública, Keir Starmer, abogado de la reina, solicitó con éxito a la Corte de Apelaciones anular la absolución por asesinato de Gary Dobson de 1996. Keir Starmer, quien ahora es más reconocido como el líder del Partido Laborista, y dependiendo de cuánto tiempo tome la publicación de este video, hasta puede que ya sea primer ministro. Tanto Gary Dobson como David Norris fueron acusados del asesinato de Stephen Lawrence a finales del 2010, aunque este gran acontecimiento no atrajo titulares en ese momento, ya que se habían impuesto restricciones en la cobertura mediática para proteger la investigación en curso y asegurar que los sospechosos tuvieran un juicio justo. No había sido muy difícil localizar a Gary Dobson en el año 2010 porque ya estaba en prisión. A lo largo de los años, había sido arrestado por una serie de delitos y en una ocasión fue sospechoso de ayudar a ingresar inmigrantes ilegales al Reino Unido, aunque posteriormente los cargos fueron retirados. Sin embargo, apenas había comenzado su primera condena en 2010, luego de ser atrapado por la Agencia de Crimen Organizado Grave, que lo filmó entregando un poco de marihuana. Bueno, en realidad bastante marihuana. Llevaba consigo un cargamento valuado en 330,000 libras esterlinas, lo que le valió una condena de 5 años en prisión. El otro acusado, David Norris, no estaba en prisión en 2010, pero el hijo del padrino de Eltham ya había cumplido una condena de 18 meses en 2002 después de gritar insultos racistas y lanzar una bebida a un oficial de policía negro desde un auto que era conducido por otro sospechoso original, Neil Accord, quien incluso condujo directamente hacia el policía. David Norris pudo haber estado viviendo en una exclusiva comunidad cerrada en la época del asesinato de Stephen Lawrence, pero tras pelearse con su padre mafioso, vivía en condiciones mucho más modestas cuando fue acusado de asesinato en 2010. De hecho, vivía en una pequeña habitación sobre un pub en Greenwich y trataba de ganarse la vida vendiendo chatarra. Era un mundo completamente distinto al que vivía en la mansión de su padre, financiada con dinero del crimen, aunque probablemente seguía siendo preferible al estilo de vida que le esperaba si era hallado culpable de asesinato. El juicio comenzó el 14 de noviembre del 2011 en el Tribunal Penal Central, presidido por el juez Tracy. Había sido complicado seleccionar a los 12 jurados, ya que el juez insistió en que el jurado no debía incluir a personas con vínculos con la policía, la ciencia forense, la zona local, ni a quienes tuvieran conocimientos detallados del caso. El juez consideró que todo lo que se había informado anteriormente debía ser completamente ignorado para permitir que el caso comenzara desde cero.
Considerando cuán frecuentemente se había informado sobre el caso en la prensa, es posible asumir que el jurado final estaba compuesto por personas que habían vivido en un pantano durante los últimos 18 años. La acusación estuvo a cargo de Mark Ellison, abogado de la reina, quien se enfocó en la nueva evidencia forense, que incluía la gota de sangre de Stephen Lawrence encontrada en la chaqueta de Gary Dobson y los cabellos de Stephen hallados en los jeans encontrados en la habitación de David Norris. Por supuesto, ninguna de estas nuevas pruebas forenses revelaba cuál de los sospechosos empuñó el cuchillo que mató a Stephen Lawrence. Pero el argumento de Mark Ellison era que la muerte de Stephen fue el resultado de una empresa criminal conjunta llevada a cabo por una pandilla de matones. Todos ellos eran igualmente responsables del asesinato. La defensa principal fue que esta nueva evidencia forense había estado almacenada por la policía durante 18 años y que potencialmente pudo haberse contaminado con el tiempo. Ese punto pareció recibir algo de atención durante el contrainterrogatorio al jefe de ciencias forenses de la Policía Metropolitana, Adrian Wayne, cuando el abogado de Gary Dobson, Tim Roberts, abogado de la reina, le preguntó si era posible que hubiera ocurrido contaminación durante el almacenamiento. Adrian Wayne admitió que no podía descartarlo. Tim Roberts también señaló que Gary Dobson no había usado la chaqueta manchada de sangre por años y que los testigos habían declarado que su cliente se encontraba en casa con sus padres la noche del ataque. El abogado defensor dijo al jurado: "Los documentos de este caso son voluminosos, pero la evidencia física real sobre la que se basa este cargo, las fibras y fragmentos, no llenaría ni una cucharadita". De manera similar, el abogado de David Norris, Stephen Batten, también abogado de la reina, argumentó que la evidencia había sido contaminada y además señaló que su cliente era demasiado elegante como para andar por ahí usando esos jeans manchados de barniz que contenían cabellos de Stephen Lawrence. Le preguntó al jurado: ¿cuál es la probabilidad, o siquiera la posibilidad, de que un joven que se respeta a sí mismo saliera una noche con sus amigos vistiendo esas cosas asquerosas? Aunque el caso parecía girar en torno a esta nueva evidencia forense, por supuesto que había mucho más por descubrir y analizar durante las siguientes semanas del juicio. Dwayne Brooks fue llamado a testificar en un momento muy difícil para él, ya que su padre había fallecido la noche anterior a que subiera al estrado. Dwayne ahora era concejal por los demócratas liberales en Lewisham y se había postulado como candidato liberal para las elecciones municipales de Londres del 2012, aunque no logró llegar a la lista final. Más adelante, haría una inusual transición al Partido Conservador en 2018. Dwayne se mostró muy afectado durante el interrogatorio, rompiendo en llanto en múltiples ocasiones, lo cual no es tan sorprendente, considerando que solo un día después de la muerte de su padre, se le estaba pidiendo que recordara la noche en que su mejor amigo fue asesinado. El abogado defensor Stephen Batten, abogado de la reina, lo confrontó sobre cómo algunas de sus declaraciones parecían haber cambiado ligeramente con los años y cómo algunos de sus recuerdos no coincidían en absoluto con los recuerdos de otros testigos en la parada del autobús. Por ejemplo, Dwayne recordaba que él mismo fue perseguido en un momento por uno de los agresores, un hecho que ninguno de los otros testigos recordaba haber presenciado. Sin embargo, al final del contrainterrogatorio fue Dwayne Brooks quien pareció mostrar mayor compostura, mientras que Stephen Batten terminó visiblemente alterado. Cuando Dwayne bajó del estrado, lanzó una mirada larga y dura a los dos sospechosos, quienes de inmediato desviaron la vista hacia algo que aparentemente captó su atención en la dirección completamente opuesta. Más adelante, se mostró al jurado un segmento del video de Footscray, las imágenes de la cámara de seguridad del departamento de Gary Dobson, que captaban una noche aparentemente común y tranquila con los acusados Gary Dobson y David Norris, además de otros sospechosos originales como Nila Kurt y Luke Knight. El hermano menor, Jamie Acart, no apareció en cámara, pero eso fue solamente porque en ese momento se encontraba bajo custodia por un delito completamente distinto. El abogado defensor de Dobson,
Tim Roberts había argumentado previamente que las imágenes de Footscray no debían ser mostradas en el juicio, ya que no tenían valor como evidencia, salvo para mostrar que los adolescentes eran personas desagradables. Eso era quedarse corto, considerando lo que el tribunal pudo ver con sus propios ojos cuando el juez Tracy autorizó que se mostraran las imágenes, miembros del grupo jugando con cuchillos enormes y blandiéndolos como si estuvieran practicando el movimiento de apuñalamiento más efectivo. No es un delito en sí mismo, por supuesto, solo que la mayoría de las personas probablemente se conformaría con un sable de luz imaginario al jugar ese tipo de juegos. Los segmentos más impactantes de las grabaciones son aquellos en los que la pandilla mantiene conversaciones imposibles de reproducir aquí, ya que están repletas de los insultos racistas más horrendos que uno pueda imaginar. Ya mencionamos que Gary Dobson parece recordar el incidente en el que Gurdeep Bangal fue apuñalado en un local de Wimpy. También recuerda una divertida anécdota en el trabajo, en la que un colega negro le robó el gorro en tono de juego, a lo que Dobson aparentemente respondió desenvainando su cuchilla tipo Stanley y amenazando con cortarlo en pedazos. David Norris luego lanza una repugnante diatriba, usando palabras que no repetiremos aquí, sobre cómo, si alguna vez decide suicidarse, antes quisiera torturar y asesinar a cada persona negra que se cruce, desollándolas vivas y prendiéndoles fuego. Las imágenes de Footscray no pintan a ninguno de los sospechosos de forma positiva, pero nuevamente hay que enfatizar que tampoco los vinculan de manera concluyente con ningún crimen específico. Muestran que los miembros del grupo son personas totalmente despreciables, pero no necesariamente criminales despreciables. Cuando el acusado Gary Dobson subió al estrado, ya no era la misma figura desafiante que salió del tribunal público en 1999, buscando pelea con la multitud. La versión un poco más apagada de Dobson fue naturalmente cuestionada sobre sus pensamientos respecto a las grabaciones de Footscray, que habían provocado una oleada de repulsión en toda la sala. Dobson describió algunas partes de las grabaciones como simples bromas amistosas y señaló que estaba acostumbrado a usar la palabra con N con frecuencia porque le gustaba escuchar hip hop. Su chaqueta manchada de sangre sugería que Dobson era más fanático del rock progresivo que del hip hop, ya que llevaba bordado el nombre de la banda de los años 70, Supertramp, lo cual, admitámoslo, era una elección inusual y quizás muy poco cool para un adolescente de principios de los años 90. Dobson afirmó que en realidad nunca fue fan de la banda y que la chaqueta había sido un regalo de cumpleaños bastante malo de parte de su familia cuando era niño. Dijo que solo la había usado en la escuela un par de veces y que luego la guardó para siempre porque los otros chicos se burlaban de él. Según él, no la había usado en años. Todo bien hasta ahí, pero el fiscal Mark Ellison le señaló a Dobson que la chaqueta mostraba señales claras de uso intensivo y estaba llena de quemaduras de cigarro. Dobson respondió que otros miembros de su familia habían tomado prestada la chaqueta de vez en cuando, incluyendo su hermano, su madre y su tía. Parecía estar insinuando que alguno de ellos debía haber cometido el asesinato, pero que ciertamente no había sido él. Quizás fue la tía que le compró esa chaqueta tan fea en primer lugar. ¿Era esto una venganza? Gary Dobson también afirmó que estaba en casa la noche del asesinato en 1993, pero había inconsistencias entre la versión que originalmente dio a la policía un par de semanas después del crimen y la historia que ahora contaba en el tribunal. En su versión inicial, dijo que había estado toda la noche en su casa escuchando música y que nunca salió de la casa. Solo se enteró del asesinato de Stephen Lawrence después de leerlo en el periódico. Sin embargo, esto contradecía el testimonio de otro testigo, un amigo de Gary Dobson llamado Matthew White, quien le dijo a la policía que él había estado con Dobson en la casa de los hermanos Ackert esa misma noche, ya bastante tarde. Así que ahora, Gary Dobson estaba diciendo en el tribunal que había estado en su casa durante la mayor parte de la noche, en el momento en que Stephen Lawrence fue atacado, pero que después fue a la casa de Neil y Jamie Ackert muy tarde por la noche para pedir prestado un disco compacto. Y no cualquier disco, quería uno de Bob Marley, porque Gary Dobson era, obviamente, del tipo de persona que disfrutaba el ritmo de Bob Marley. Seguramente también le gustaban Stevie Wonder y Aretha Franklin. Ahora afirmaba que la primera vez que escuchó sobre el asesinato fue cuando su amigo Matthew White entró por la puerta para decirles a todos que acababan de matar a un joven a la vuelta de la esquina.
Por cierto, recuerden ese nombre, Matthew White. Podría volverse importante 12 años después. Cuando fue interrogado por el fiscal Mark Ellison, Gary Dobson no pudo dar una explicación racional sobre por qué su versión había cambiado de forma tan significativa, pero sí señaló que los agentes de policía solo le habían preguntado dónde se encontraba en el momento del asesinato, no dónde estuvo un poco más tarde esa misma noche. Sus padres lo respaldaron en el tribunal, aunque nuevamente hubo una leve diferencia entre lo que su madre, Pauline, había dicho originalmente a la policía y lo que ahora afirmaba ante el jurado. En su declaración inicial, Pauline dijo que la última vez que había visto a su hijo esa noche fue cuando él estaba preparando pan tostado en la cocina, alrededor de las 10:40 a 10:45 de la noche. Ahora afirmaba que esa hora había sido en realidad las 10:30. Cuando fue cuestionada por Mark Ellison sobre por qué el horario había cambiado levemente, una visiblemente molesta Pauline Dobson respondió de forma cortante: súmale o quítale unos 10 minutos. Pero es interesante que Pauline haya retrocedido el reloj entre 10 y 15 minutos, acercándose mucho más a la hora exacta del asesinato de Stephen Lawrence. El otro acusado, David Norris, estaba ansioso por dejar claro que no era ningún santo, pero que eso no lo convertía en asesino. Admitió que la conversación racista captada en las grabaciones de Footscray fue inmadura y atribuyó su actitud violenta a su crianza. Como le dijo a Mark Ellison: «Crecí en Londres, señor. Uno aprende a defenderse solo». De manera similar a Gary Dobson, ahora buscaba desviar la responsabilidad sobre la prenda de ropa clave, en su caso el pantalón de mezclilla que contenía cabellos de Stephen Lawrence, hacia su familia inmediata. Señaló que el pantalón era demasiado holgado para él, ya que prefería la ropa ajustada, por lo que debía pertenecer a su hermano, quien jamás fue implicado en nada de este caso. El paradero exacto de David Norris esa noche era bastante difuso. Admitió libremente que visitaba regularmente la casa de los hermanos Ackworth por las noches durante ese periodo, pero no esa noche. Definitivamente no esa noche. Cuando Mark Ellison le preguntó 2 veces cómo podía estar tan seguro de eso, Norris respondió en ambas ocasiones que era porque él era un hombre inocente. Su madre, Teresa, declaró más tarde ante el tribunal que su hijo definitivamente habría estado en casa a esa hora de la noche con el resto de la familia, ya que era una noche entre semana. Parecía estar sugiriendo que, como norma, su hijo de 16 años estaba en casa a una hora razonable todas las noches escolares. Esto no solo entra en conflicto con la propia admisión de su hijo de que visitaba regularmente la casa de los Ackworth por las noches, sino que también resulta un poco extraño, porque para ese momento Norris ya había dejado la escuela. No es como si tuviera que alistar su uniforme de gimnasia para la mañana siguiente. Cuando Mark Ellison cuestionó a Teresa sobre estos puntos, ella solo pudo responder: «Mi hijo habría estado en casa». Uno de los enfrentamientos más interesantes hacia el final del juicio ocurrió cuando la fiscalía tenía la intención de llamar a una científica llamada Rosalind Hammond al estrado. Rosalind era una científica que trabajaba en la empresa LHC Forensics de la profesora Angela Gallup, que había descubierto las nuevas pruebas en la ropa de los sospechosos. La intención de la fiscalía era conocer su opinión sobre qué tan probable era que cualquiera de estas pruebas pudiera haberse contaminado mientras estuvo en custodia policial. A los abogados defensores no les gustó para nada esta idea. Tim Roberts, abogado defensor, argumentó que Rosalind no era una experta en contaminación y que no era una profesional independiente, ya que trabajaba para el equipo que seguía encontrando todas estas llamadas pruebas. Le pidió al juez Tracy que excluyera a Rosalind Hammond del juicio, con el vago argumento de que sus opiniones podrían interferir con la función del jurado. Era casi como si temieran lo que ella pudiera decir. El juez Tracy consideró la solicitud, pero luego dictaminó que Rosalind debía ser escuchada, y resultó que tenía bastante que decir. Estuvo hablando durante horas. Básicamente, guió al tribunal a través de cada uno de los pasos que habrían tenido que ocurrir para que existiera cualquier riesgo de contaminación en alguna de las prendas de ropa, concluyendo que cada uno de esos pasos era poco probable y que no había posibilidad realista de contaminación. También se enfatizó nuevamente que la única forma posible de que la sangre encontrada en la chaqueta de Supertramp quedara atrapada entre las fibras era si se trataba de sangre fresca y húmeda.
Resulta difícil pensar en una forma realista en la que esa chaqueta pudiera haberse contaminado posteriormente con sangre fresca de Stephen Lawrence o de un familiar cercano, mientras estuvo almacenada durante 18 años. ¿Tal vez los abogados defensores tenían un par de teorías sobre esto? No, aparentemente no. No tenían mucho más que la ya mencionada admisión de un científico forense de la Policía Metropolitana de que no se podía descartar la contaminación. Aparte de eso, la defensa no pudo presentar a ningún experto que pudiera demostrar cómo, exactamente, pudo haberse producido una contaminación. Poco antes de la Navidad del 2011, se escucharon los alegatos finales de ambas partes. Después de eso, el juez Tracy dio una extensa y detallada instrucción final al jurado, repasando por última vez todas las pruebas presentadas. Sin embargo, el veredicto tendría que esperar hasta después de la Navidad. El 3 de enero del 2012, el jurado regresó a la sala del tribunal tras haber deliberado por poco más de 8 horas. El veredicto unánime fue declarado. Gary Dobson y David Norris eran culpables del asesinato de Stephen Lawrence. Neville y Doreen Lawrence, aunque llevaban años divorciados, presentaron una vez más un frente unido en la sala del tribunal. Ambos derramaron lágrimas en silencio poco después de que se anunciara el veredicto. Cuando los dos asesinos condenados fueron retirados de la sala y escoltados a sus celdas, David Norris permaneció en silencio, mientras que Gary Dobson gritó en dirección al jurado: «Hoy han condenado a un hombre inocente. Espero que puedan vivir con eso». Fue un poco sorprendente que el jurado, según Dobson, solo hubiera condenado a un hombre inocente en lugar de a dos. Tal vez sabía que él era culpable, pero sintió la necesidad de hablar en defensa de su amigo. La sentencia se dictó 2 días después. Durante la audiencia, el juez Tracy señaló que los acusados participaron en un crimen que fue cometido por una única razón: el odio racial. Les dijo a los acusados: un joven completamente inocente de 18 años, al inicio de una vida prometedora, fue brutalmente asesinado en la calle, frente a testigos, por una pandilla racista y violenta. Ustedes eran miembros de esa pandilla. No tengo la menor duda de que compartían plenamente sus ideas y actitudes. Aunque el juez reconoció que no se sabía con certeza quién había empuñado el cuchillo, dictaminó que la persona que lo tenía lo hacía con el conocimiento y la aprobación del resto de la pandilla. Y aunque el ataque aleatorio a un desconocido claramente no fue premeditado, el juez sugirió que el grupo estaba completamente preparado para atacar a una víctima de esta forma si se les presentaba la oportunidad. También señaló que ni Dobson ni Norris expresaron el más mínimo remordimiento o arrepentimiento por su participación en el asesinato. La sentencia pudo parecer sorprendentemente leve para una condena por asesinato. Gary Dobson, quien ya cumplía una condena de 5 años por contrabando de drogas, fue sentenciado a un periodo mínimo de prisión de 15 años y 2 meses, mientras que David Norris recibió una sentencia de 14 años y 3 meses. El juez Tracy reconoció que las sentencias eran menores a lo que algunos podrían haber esperado. Si la pareja hubiera sido encontrada culpable de asesinato solo unos años después, podrían haber recibido condenas de cadena perpetua con un mínimo de 30 años cada uno. Pero el punto es que Gary Dobson tenía solo 17 años en 1993, mientras que David Norris tenía apenas 16. Por ello, ambos recibieron sentencias juveniles que reflejaban sus edades y su madurez al momento del asesinato. Hay quienes se han preguntado si esto fue completamente justo, ya que Dobson y Norris estaban allí, 18 años después de los hechos, protestando su inocencia como adultos. Muchos consideraron que debieron haber sido sentenciados como adultos. Más tarde se presentó una solicitud ante el fiscal general, Dominic Grieve, para evaluar si la sentencia había sido excesivamente indulgente, pero el fiscal general decidió que el asunto no debía ser remitido al Tribunal de Apelaciones, ya que los plazos mínimos estaban dentro del rango adecuado de sentencias. La madre de Gary Dobson, Pauline, protestó ante la prensa que su hijo era inocente y afirmó que todo oficial de policía que alguna vez trabajó en el caso sabía que Dobson no había hecho nada malo. Mientras tanto, en el momento inmediato tras el veredicto, la familia Lawrence expresó emociones mixtas fuera del tribunal. Doreen Lawrence parecía satisfecha con los veredictos en sí, pero también dejó en claro que no se trataba de una celebración. Preguntó:
¿Cómo puedo celebrar cuando mi hijo yace enterrado, cuando no puedo verlo ni hablarle? Estos veredictos no traerán a mi hijo de regreso. Si la policía hubiera hecho bien su trabajo, habría pasado los últimos 18 años en duelo por mi hijo, en lugar de luchar para llevar a sus asesinos a la corte. Neville Lawrence declaró sentirse lleno de alegría y alivio por los veredictos, pero también señaló que los otros miembros de la pandilla que asesinó a su hijo aún estaban libres y pidió que fueran llevados ante la justicia. El comisionado de Scotland Yard, Bernard Hogan Howe, pareció responder directamente a esa declaración cuando afirmó: "Las otras personas involucradas en el asesinato de Stephen Lawrence no deberían dormir tranquilas en sus camas. Como pronto descubriremos, continuaron apareciendo hallazgos y desarrollos incluso 30 años después del asesinato. Pero hasta la fecha, ninguna de las otras personas involucradas ha enfrentado nuevos cargos, por lo que la declaración de Scotland Yard suena un poco vacía por el momento. En cuanto a los otros 3 sospechosos, Luke Knight es el único que parece haberse mantenido alejado de los problemas. Aún vive en el área local y fue visto por última vez trabajando como techador y obrero, aunque recientemente solicitó ser reubicado en otra zona. Alega que sufre problemas psicológicos después de soportar intimidaciones frecuentes por parte de grupos antirracistas. Ya hemos mencionado a Neil Accord, el presunto líder de la pandilla, quien se metió en problemas junto a Gary Dobson en el año 2002, cuando ambos gritaron insultos racistas a un oficial de policía de color, y luego Accord condujo un auto directamente hacia él, un delito que llevó a Accord a prisión por primera vez. En años posteriores, adoptó el apellido de soltera de su madre, Stewart, en un intento por escapar de cualquier asociación con el asesinato y posibles ataques de venganza. Fue bajo este nuevo nombre de Neil Stewart que fue sentenciado a 6 años de prisión en el año 2017 por su participación en una operación masiva de contrabando de cannabis valuada en más de 3 millones de libras. Fue liberado tras cumplir menos de la mitad de su condena. Su hermano menor, Jamie Accord, también estuvo involucrado en esa operación de contrabando de cannabis. De hecho, él era el cabecilla, y parece que el hermano menor había usurpado el lugar de Neil Accord como jefe en la vida adulta. Apenas un año después del asesinato de Stephen Lawrence, Jamie Accord estuvo involucrado en una pelea en la que fue acusado de apuñalar en el corazón al adolescente blanco Darren Giles, lo que le provocó un paro cardíaco. Aunque sobrevivió al ataque, Jamie Accord fue absuelto de todos los cargos, ya que se dictaminó que actuó en defensa propia. Al parecer, llevó una vida cómoda de clase media durante muchos años después de eso, estableciéndose con su novia y su hijo en una lujosa casa a pocos kilómetros de la escena del crimen. No está del todo claro cómo se ganaba la vida. Lo que sí sabemos es que, cuando se expuso su papel como cabecilla de la operación de contrabando de cannabis valuada en 3 millones de libras, fue sentenciado a 9 años de prisión en el año 2018. Pero fue liberado recientemente, en el año 2023, tras cumplir menos de la mitad de su condena. Entonces, dado que nadie ha enfrentado cargos por el asesinato desde el año 2012, debemos estar acercándonos al final de esta historia, ¿verdad? Bueno, lo que sucede con la historia de Stephen Lawrence es que realmente nunca ha salido del radar. En los últimos 12 años, la investigación del asesinato ha sido oficialmente cerrada y reabierta más veces que una casa de kebab de mala reputación en Rotherham, con problemas de higiene. Siempre hay alguna nueva revelación dramática, una investigación o un informe que domina los titulares durante un tiempo y mantiene el caso firmemente en la conciencia pública. Un desarrollo importante comenzó en el año 2013 tras una investigación realizada por Channel 4 y el periódico The Guardian, que expuso más comportamientos dudosos por parte de la policía, lo cual provocó otra investigación oficial. Habíamos estado bajo la impresión de que la policía realmente no estaba haciendo nada relevante durante los primeros años de la investigación, pero eso no es del todo justo. En realidad, estaban muy ocupados, solo que estaban concentrándose en cosas completamente equivocadas. A raíz de estos nuevos informes de Channel 4 y The Guardian, que incluían denuncias alarmantes del exoficial de policía convertido en informante Peter Francis, la ministra del Interior, Theresa May, encargó una revisión al abogado de la familia Lawrence
Lawrence, Mark Ellison, para investigar una posible corrupción policial y actividades de vigilancia indebidas relacionadas con el caso. El posterior informe Ellison, publicado en el año 2014, fue una lectura incómoda. Se concluyó que el informante Peter Francis había estado trabajando encubierto dentro de un grupo de campaña antirracista en la década de los 90, uniéndose aparentemente a la lucha contra la injusticia racial, cuando en realidad su infiltración en el grupo era solo un intento retorcido de encontrar trapos sucios sobre la familia Lawrence, Dwayne Brooks y, de hecho, todos los involucrados en la campaña. En su papel como oficial encubierto trabajando para el Escuadrón de Manifestaciones Especiales, Francis ya había revelado a Channel 4 y The Guardian que había sido presionado por sus superiores para tratar de desacreditar a la familia Lawrence y socavar al grupo de campaña en un intento por frenar cualquier llamado creíble a examinar más a fondo la fallida investigación del asesinato. Mientras que el intento de encontrar trapos sucios sobre la familia Lawrence fue una pérdida de tiempo, ya que no había nada que descubrir, Francis también estuvo involucrado en una operación que sí logró que Dwayne Brooks fuera arrestado y acusado de causar daños criminales, después de que se alegara que había sido captado por una cámara comportándose de forma violenta y desordenada durante una marcha de protesta antirracista. Sin embargo, ese intento tampoco resultó. El caso fue desestimado por el juez, quien lo calificó como un abuso del proceso legal. Todo indica que se trató de un intento fallido por desacreditar los esfuerzos de Dwayne para demandar a la policía por negligencia y racismo debido al trato que recibió inmediatamente después del asesinato, y en ese caso pudo haberles salido el tiro por la culata. Ninguna de esta información fue proporcionada a la investigación Macpherson a finales de los años 90. De hecho, la Comisión Independiente de Quejas contra la Policía, o como se llamara en ese entonces, ahora se vio obligada a admitir que estaban equivocados en sus conclusiones anteriores, que aseguraban que la Policía Metropolitana definitivamente no había ocultado información importante al informe Macpherson. Uno de los oficiales de policía que estuvo involucrado en la preparación de las respuestas para dicha investigación fue el inspector detective en funciones Richard Walton, quien en ese momento participaba en un programa de ascenso acelerado. Programa que, al parecer, funcionó bastante bien para Walton, ya que para cuando se publicó este nuevo informe Ellison en el año 2014, Walton había ascendido hasta convertirse en el jefe del comando antiterrorista. Sin embargo, ahora se descubrió que cuando Walton estaba preparando respuestas para la investigación Macpherson, tuvo una reunión con uno de los oficiales encubiertos que trabajaban en la campaña de difamación destinada a desacreditar a la familia Lawrence y a otros. Esto fue interpretado por muchos como un intento de Walton por recabar información que pudiera socavar la investigación. Y es interesante que claramente estaba al tanto de la dudosa misión encubierta, pero olvidó mencionar eso en cualquiera de las respuestas entregadas a la investigación Macpherson. La Comisión Independiente de Quejas contra la Policía consideró que Walton tenía un caso de conducta indebida que debía ser atendido. Pero, apenas 6 días después de que se supo que el jefe en funciones del Comando Antiterrorista enfrentaría procedimientos disciplinarios, de manera algo conveniente se le permitió retirarse y evitar un mayor escrutinio. Obviamente, esta decisión no fue bien recibida por la familia Lawrence, que había instado sin éxito a la policía a posponer los planes de retiro de Walton y a que reclamara su jugosa pensión. Aunque la investigación del asesinato fue declarada oficialmente inactiva en el año 2020, luego de que se considerara que no había nuevas líneas de investigación por explorar, desarrollos muy recientes han demostrado una vez más que el caso no muestra señales de desaparecer pronto. Quizás recuerden que un testigo informó haber visto a una pandilla de 6 maleantes atacar a Stephen Lawrence la noche del 22 de abril de 1993. Y, sin embargo, solo 5 sospechosos fueron identificados. Entonces, ¿quién era este escurridizo sexto agresor? Bueno, creo que estaremos esperando bastante tiempo para que la policía dé una respuesta decente sobre eso, así que es una suerte que tengamos a la BBC para encargarse de este tipo de cosas. En junio del 2023, la British Broadcasting Corporation informó los resultados de su propia reexaminación exhaustiva del caso, lo que llevó directamente a que la policía nombrara oficialmente al sexto sospechoso por primera vez,
30 años después del asesinato. La identidad del hombre que con frecuencia se mencionaba como el atacante de cabello claro, ahora se sospecha que es Matthew White. Y si tienen muy buena memoria, reconocerán ese nombre de antes en el video. Era el amigo del asesino convicto Gary Dobson, quien andaba rondando la casa de los hermanos Ackord la noche del asesinato y que dio un testimonio contradictorio a la policía, lo cual sugería que Dobson no había estado en casa toda la noche como alegó. Según el testimonio sospechosamente revisado de Gary Dobson durante el juicio, Matthew White habría sido quien irrumpió por la puerta y anunció que un joven acababa de ser asesinado, pero ahora resulta que el rubio Matthew White podría haber sido uno de los 6 miembros de la pandilla, que definitivamente incluía a Gary Dobson y a David Norris, responsables del asesinato. La policía estuvo en contacto con White desde el principio, aunque durante muchos años solo fue identificado en los documentos como Testigo K, hasta que su nombre fue revelado durante el juicio de Dobson y Norris. De hecho, fue arrestado 2 veces, en los años 2001 y 2013, bajo sospecha de haber estado involucrado en el asesinato, pero en ambas ocasiones, la Fiscalía de la Corona consideró que no había una posibilidad realista de condena. La BBC descubrió que el propio padrastro de White se había acercado a la policía en 1993 para informar que tenía buenas razones para creer que su hijastro había estado involucrado en el asesinato. De manera absolutamente asombrosa, esta información no fue registrada adecuadamente y esa línea de investigación nunca fue seguida, en lo que la policía ahora describe como un error significativo y lamentable. Otro testigo le dijo a la policía en el año 2000 que Matthew White había admitido abiertamente haber sido parte del ataque y que su coartada sobre dónde estuvo esa noche era falsa. Pero la policía eligió ignorar eso y aceptar la versión de los hechos dada por White. La investigación Macpherson había solicitado detalles sobre el avance en la investigación de Matthew White, pero la policía no dio una respuesta. La BBC también localizó a un exprisionero que había pasado tiempo en prisión con White en el 2015, mientras White cumplía una sentencia de 4 meses por un incidente en el que robó carne de una sucursal de Lidl, amenazó e insultó a un guardia de seguridad negro y tenía una jeringa en un lugar público, lo cual podría estar relacionado con su adicción a la heroína. El exprisionero, quien pidió permanecer en el anonimato, le dijo a la BBC que White le admitió que había sido parte del ataque a Stephen Lawrence y, aunque White se distanció del apuñalamiento en sí, estaba dispuesto a hablar sobre su papel en la discusión inicial y su creencia de que la policía simplemente no se molestó en investigarlo adecuadamente. Y ese incidente en la sucursal de Lidl, por el que fue encarcelado, podría haber sido un poco más grave que robar algo de carne y gritar insultos. En noviembre del 2023 fue nuevamente la BBC y no la policía quien localizó al guardia de seguridad que había sido amenazado por White mientras lo detenía por intentar escapar del supermercado con una bolsa de carne robada. Bethel Ikpese, quien nació en Nigeria, afirma que White no solo tenía una jeringa en un lugar público, sino que estaba amenazando con apuñalar a Bethel con la aguja empapada en sangre mientras le gritaba insultos raciales en la cara, y para reforzar el punto, White le reveló airadamente que ya había matado antes sin consecuencias. Aparentemente, estuvo a punto de apuñalar a Bethel en el cuello cuando el guardia de seguridad logró sujetarlo y derribarlo al suelo, donde lo mantuvo restringido hasta que la policía llegó. Bethel le dijo a la BBC que se sorprendió al enterarse de que su agresor no había sido acusado de intentar apuñalarlo con la jeringa ensangrentada ni de proferir abusos raciales. White inicialmente negó incluso tener una jeringa ese día hasta que las imágenes de las cámaras de seguridad lo mostraron sosteniéndola cerca de Bethel de manera amenazante, momento en el cual cambió su versión de los hechos. Solo fue condenado a 4 meses de prisión después de ser hallado culpable de tener una jeringa en un lugar público, junto con el robo de carne y el comportamiento amenazante, pero el cargo por este último notablemente no incluía ningún abuso racial. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta nueva información proporcionada por la BBC? Pues, lamentablemente, llegó un poco tarde. Matthew White murió de una sobredosis de droga en el 2020 a los 50 años, pero la revelación involucra aún más a 2 de los otros sospechosos originales, Neil y Jamie Ackord, ya que White le había indicado a la
policía que estuvo en su casa la noche del ataque. Además, el exprisionero anónimo también afirma que White le dijo en el 2015 que fue el hermano mayor, Neil Kurt, quien empezó a ponerse tonto con un cuchillo. Esta es una cita, por cierto, nosotros no lo expresaríamos así. La BBC localizó a ambos hermanos Kurt por separado y los emboscó con cámaras para preguntarles si tenían algo que decir sobre estas nuevas acusaciones. Lo único que Neil Kurt dijo frente a la cámara fue «fuera», mientras que Jamie simplemente se apresuró a marcharse en silencio. Deberían haberle pedido a Martin Bashir que les hiciera las preguntas. Parecían mucho más conversadores cuando él estaba presente. Si esto suena como un desarrollo bastante reciente para un caso de 30 años, podemos hacer algo mejor que eso. De hecho, el último desarrollo es bastante reciente, de noviembre del 2023. Y de nuevo, todo gracias a la BBC, cuya investigación en curso ha revelado que uno de los oficiales de alto rango involucrados en la investigación original, el hasta ahora no mencionado Ray Adams, era un policía corrupto. Quizás este titular era un poco exagerado de alguna manera, ya que no hay indicios en este momento de que Ray Adams, ahora de 81 años y negando cualquier acusación de corrupción, haya influido o dificultado la investigación de alguna manera. Para hacerlo corto, un ladrón de antigüedades dudoso, conocido como James Piggy Malone, fue arrestado en 1988 después de que se descubriera que dirigía toda una red de ladrones. Tras su arresto, Piggy comenzó a gritar y decir que sabía que Ray Adams era corrupto, tan torcido como un billete de 9 libras, y alegó que el policía corrupto estaba completamente al servicio del famoso gángster local Kenneth Noy. Lamentablemente, no había apodo cool para Kenneth Noy. En ese entonces, estaba tras las rejas por manejar bienes robados y más tarde estaría en prisión por asesinato durante un incidente de furia al volante que ocurrió mientras estaba en libertad condicional. Inicialmente, Piggy parecía ansioso por revelar la verdad sobre Ray Adams y hacer una declaración oficial, pero luego curiosamente cambió de opinión. Aunque la unidad anticorrupción investigó sus alegaciones iniciales, todo pareció tranquilizarse cuando un informante de la policía hizo una declaración en la que afirmaba que las acusaciones de Piggy eran completamente maliciosas y falsas. Parece que la palabra de este informante fue aceptada por la unidad anticorrupción sin cuestionamientos, y la Fiscalía de la Corona luego dictaminó que Ray Adams no tenía un caso al cual responder. Pero aquí es donde las cosas se vuelven un poco confusas, ya que el verdadero nombre del informante de la policía era David Norris, pero no era la misma persona que el asesino convicto David Norris. Así que, para simplificar, ahora lo llamaremos John Tracy, un alias que usaba con frecuencia para ocultar su identidad. Pero esperen, se va a poner confuso de nuevo. John Tracy compartía más que solo el mismo nombre real que el asesino convicto David Norris. También tenía conexiones con toda la familia Norris, incluyendo una conexión especial con Clifford Norris, el acaudalado barón de las drogas y padre de David Norris. John Tracy murió en 1991, pero la Policía Metropolitana investigó este caso en particular nuevamente en el año 2000 y compiló un informe ultrasecreto que no fue visto hasta que la buena y vieja BBC desenterró el documento en noviembre del 2023. El informe concluyó que Ray Adams era efectivamente corrupto y que el informante John Tracy había sido entrenado por Ray Adams o algún otro oficial corrupto para ofrecer una actuación completamente impecable. Esto había convencido a la unidad anticorrupción de que el gángster Piggy Malone había estado diciendo mentiras todo el tiempo. El informe ultrasecreto concluyó que el testimonio del informante John Tracy había sido completamente ficticio y formaba parte de un intento bien orquestado de desacreditar a Piggy Malone como testigo y detener cualquier investigación adicional sobre la corrupción de Ray Adams. Ahora bien, no hay sugerencia alguna de que Ray Adams, quien se retiró el mismo año en que Stephen Lawrence fue asesinado, haya impedido la investigación del asesinato de alguna manera, y hasta ahora su contribución al caso parece mínima. Sin embargo, es algo preocupante que tanto Ray Adams y la Policía Metropolitana parecen haber dado información engañosa sobre la relación del oficial con contactos sospechosos.
Ray Adams fue cuestionado sobre sus amigos corruptos durante la investigación Macpherson en 1998, pero se negó a responder cualquier pregunta sobre John Tracy, ya que consideraba que violaba el protocolo policial sobre informantes. Sin embargo, este argumento no fue convincente, ya que ya era de dominio público que el fallecido John Tracy había sido un informante. Además, Ray ha negado constantemente a lo largo de los años tener una relación corrupta con el gángster Kenneth Noy. En una revisión mucho más reciente de las acusaciones, publicada por la Policía Metropolitana en 2012, parece haberse concluido oficialmente que el buen Ray Adams estaba tan limpio como una campanita y que apenas conocía al informante John Tracy. Sin embargo, este informe publicado contradice completamente el informe ultrasecreto del año 2000, que concluyó que no solo Adams mantenía una relación significativa con John Tracy, sino que también compartía una relación prolongada, poco saludable y corrupta con el gángster Kenneth Noy, quien, de hecho, parecía tener a Adams en su bolsillo. Esto significa que un oficial de policía que trabajó brevemente en la investigación del asesinato de Stephen Lawrence fue secretamente considerado por la policía como corrupto y tenía conexiones directas o indirectas con la familia de uno de los sospechosos que fue condenado por asesinato. Además, la Policía Metropolitana parece haber ocultado estas alarmantes conclusiones al público cuando publicaron otro informe 12 años después. No es exactamente algo que inspire confianza, ¿verdad? Aparentemente, la familia Lawrence siempre había visto con profunda sospecha la participación de Ray Adams en la investigación. Tras el descubrimiento de los documentos por parte de la BBC, el abogado de la familia, Imran Khan, exigió que la Policía Metropolitana se disculpara por ocultar información sobre Ray Adams y por haber engañado a la investigación Macpherson. Ahora también hay nuevos llamados para otra investigación sobre si Ray Adams pudo haber influido en el resultado de la investigación del asesinato. Hasta el momento, la policía aún no ha respondido a las preguntas sobre el descubrimiento de los documentos, simplemente afirmando que necesitan revisar más material antes de considerar cualquier acción adicional. Entonces, ¿a dónde podemos ir desde aquí? Bueno, cada vez que una nueva revelación llega a la prensa, generalmente conduce a llamados generalizados para reabrir una investigación que fue cerrada recientemente o lanzar otra investigación oficial, o al menos darle al Departamento de Quejas Policiales otro cambio de nombre y un nuevo toque de pintura. Realmente parece raro que se siga hablando de un caso que ahora tiene 30 años y, sin embargo, sigue generando nuevos descubrimientos y titulares dramáticos con frecuencia. Y aún después de todo este tiempo, por supuesto, se siente como una historia incompleta, con solo 2 personas de una supuesta banda de 6 enfrentando la justicia hasta ahora. Quizás si volvemos a esta historia dentro de unos 30 años, tendremos un poco más de progreso en la condena de los otros sospechosos y la exposición completa de cualquier policía que haya entorpecido conscientemente este caso de alguna manera desde 1993 en adelante. Probablemente sea mejor que la policía abandone la investigación, porque con las pruebas actuales es mejor dejar todo en manos de la BBC y Channel 4. Pero ¿qué tuvo el asesinato de Stephen Lawrence que logró mantener la atención del público durante todo este tiempo? Como dijimos al comienzo del video, él no fue la única persona negra que fue brutalmente asesinada en las calles en un ataque con motivación racial que no recibió justicia plena. Sin embargo, muchos de los otros casos, igual de horrendos, desaparecieron rápidamente de la memoria pública, mientras que la indignación provocada por el asesinato de Stephen Lawrence ha seguido ardiendo durante 3 décadas. Si uno le cree al Daily Mail, todo se debe a ellos. Después de que Gary Dobson y David Norris fueran declarados culpables de asesinato en el año 2012, el exeditor del periódico, Paul Dacre, pareció estar feliz de atribuirse gran parte del mérito por las condenas. Él observó: "No creo que sea una exageración decir que, si no hubiera sido por el titular Asesinos del Mail en 1997 y nuestros años de campaña, nada de esto habría sucedido". Hay que recordar que Paul Dacre también admitió que quizá ni siquiera habría publicado ese titular si Neville Lawrence simplemente no hubiera hecho un excelente trabajo de enyesado en su casa. También vale la pena señalar que, antes de ese valiente titular, el Daily Mail había publicado varias notas que mostraban actitudes bastante hostiles hacia la familia Lawrence y hacia los activistas antirracistas que se atrevieron a sugerir que la querida e infalible fuerza policial británica podría haber actuado mal.
Eso no le quita mérito al paso sin precedentes que dio el Daily Mail al publicar un titular tan controvertido y potencialmente difamatorio, que ciertamente hizo que la gente hablara. Pero hubo muchos otros factores que ayudaron a mantener el asesinato de Stephen Lawrence en las portadas durante tanto tiempo. Desde el principio, un activista antirracista llamado Mark Wadsworth hizo todo lo posible por asegurarse de que cada reportero del país supiera sobre la buena personalidad de Stephen Lawrence. Ahora parece horrible que eso haya sido siquiera necesario, pero la preocupación era que, como la víctima del asesinato era negra, la prensa nacional, e incluso el público general, simplemente asumieran que era un traficante de drogas o un miembro de una pandilla que había muerto en una pelea por territorio. Mark Wadsworth fue uno de los muchos activistas que ayudaron a que la prensa entendiera que Stephen Lawrence era en realidad un adolescente perfectamente inocente y común que simplemente intentaba tomar el autobús para volver a casa y que era imprescindible que se capturara a sus asesinos. Las campañas e investigaciones realizadas a lo largo de los años por el Daily Mail, la BBC, Channel 4 y The Guardian han sido fundamentales no solo para mantener vivo este caso, sino también para descubrir algunas de las pruebas que la policía había fallado estrepitosamente en encontrar. Otros actores clave incluyen a Nelson Mandela, quien impulsó una nueva ola de atención pública temprana durante su visita al Reino Unido, al mostrar más preocupación por la familia Lawrence que la que el propio gobierno en funciones se molestó en demostrar. Y el nuevo ministro del Interior, Jack Straw, quien en 1997 dio el paso de lanzar una investigación judicial que llevó a las conclusiones trascendentales alcanzadas por el informe Macpherson. Pero el mayor crédito de todos debe ir para la honorable baronesa Doreen Lawrence y el doctor Neville Lawrence, quienes nunca abandonaron su incansable lucha por la justicia. Debió parecerles que luchaban contra probabilidades insuperables al enfrentarse a una investigación fallida proveniente de una fuerza policial que se protegía a sí misma y que estaba más interesada en ocultar información y cubrirse las espaldas que en asumir la responsabilidad por sus acciones. La familia Lawrence sigue perseverando en su larga lucha, que continúa hasta el día de hoy. El nombre de Stephen Lawrence ahora parece ser sinónimo del legado de cambios trascendentales en la ley, las relaciones raciales y la policía, que fueron una consecuencia directa de su muerte. Entre muchas otras cosas, el asesinato y la posterior investigación llevaron a la reforma de una fuerza policial que fue expuesta como racista de forma institucional, una reforma más amplia de los organismos públicos y la eliminación de una ley con 800 años de antigüedad. Y muchos de estos cambios han sido inmensamente positivos, quizás incluso ayudando a transformar la forma en que intentamos entender el racismo. Como dice uno de los primos de Stephen, Matthew Bickley, hay una Inglaterra antes de Stephen Lawrence y una Inglaterra después. Un día conmemorativo anual de Stephen Lawrence fue instaurado en el año 2019 por la entonces primera ministra Theresa May para conmemorar el legado del adolescente. En el evento más reciente, celebrado el 22 de abril del 2023, el actual primer ministro, Rishi Sunak, notablemente no se presentó para su lectura programada, pero el actual alcalde de Londres, Sadiq Khan, aprovechó la ocasión para declarar que, si bien se habían logrado algunos avances positivos, consideraba que la Policía Metropolitana seguía siendo una organización institucionalmente racista. Sin duda, el impacto del asesinato no ayudó exactamente a erradicar el racismo en el Reino Unido, ni a moldear una fuerza policial perfecta y un sistema legal completamente justo. Pero no podemos esperar eso. Estas cosas no suceden de la noche a la mañana. Es simplemente una marcha lenta hacia la igualdad. Un informe del año 2018 de la Inspección de Policía de Su Majestad concluyó que casi exactamente la mitad de los crímenes de odio reportados son manejados de manera inadecuada, y aunque el uso de la detención y registro ha disminuido significativamente en años recientes, todavía existe un número desproporcionadamente alto de personas negras que son detenidas bajo sospecha razonable. De hecho, las personas negras aún tienen 9 veces más probabilidades de ser detenidas y registradas que las personas blancas. Las personas de color también tienen más probabilidades de ser declaradas culpables de delitos imputables y de recibir sentencias de prisión más largas que una persona blanca. Claramente, queda mucho trabajo por hacer.
Pero también es importante recordar que Stephen Lawrence fue una persona cuya vida fue brutalmente arrebatada a la edad de apenas 18 años. No solo una víctima de asesinato, cuya muerte se convirtió en un catalizador del cambio. Doreen Lawrence cree que Stephen estaría impresionado por el legado de su nombre y la huella que dejó en el Reino Unido, pero también quiere que la gente recuerde que Stephen Lawrence fue un ser humano. Dejaremos la última palabra de hoy a la baronesa. Quiero que la gente piense en Stephen no solo como un adolescente negro asesinado en un ataque racista en el sureste de Londres en abril de 1993. Sé que ese es el hecho, pero ahora quiero que lo recuerden como un joven brillante, del cual cualquier padre, sin importar su origen, habría estado orgulloso. Fue un hijo maravilloso, muy querido, y un ejemplo brillante de lo que cualquier madre o padre desearía en un hijo. Espero que ahora pueda descansar en paz. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería, ¿eh?